Bueno, comencemos pues, ¿no? Sí. Tema 10 de lengua. Aquí primero tienen un texto, ¿vale? Para que haga una comprensión lectora. Y lo que es tema de contenido a contenido, siéntate bien, acércate a la mesa, por favor. Lo primero que viene son Las palabras hechas, las frases hechas. aquí te lo define como un grupo de palabras que en conjunto tienen un significado diferente al de cada palabra que lo forman. Por ejemplo, ir viento en popa significa que algo va a ir muy bien, ¿no? En ropa. No, viento en popa, Álvaro. Sí. Normalmente para consultar el significado de una expresión en el diccionario hay que buscar algunos de los sustantivos que aparecen en ella y así encontrar el significado de la expresión anterior. Habría que buscar la palabra viento. Bueno, yo no buscaría el significado de la palabra viento en esta frase hecha. Si nos vamos a esta frase hecha, la que viene ahí de ejemplo, te dice que busque el significado de la palabra viento. Yo realmente buscaré también el significado de la palabra popa. ¿Por qué? ¿Qué significa esta frase hecha? Te va a ir bien, ¿no? Exactamente. La palabra viento realmente, como te dice ahí, no... Donde vas a conseguir, que vas a encontrar en el diccionario es que es el viento. Si buscas la palabra popa, te va a decir que es una parte del barco, ¿no? ¿Vale? El barco está formado por popa, por proa, ¿no? Cuando esto se identifica con todo va a ir bien, porque cuando el viento, cuando se utilizaban los barcos de vela, cuando el viento soplaba desde popa, por eso he ido de ir en viento en popa, el barco se movía bien, navegaba bien. ¿Conoces alguna otra frase hecha? Esta la voy a dejar. Échame un cable, Por ejemplo. échame una mano, no me eches. Bueno, también échame una mano también es una frase hecha. Sí. Ayúdame a eso. Sí, porque se supone que cuando se hace un trabajo, cuanto más manos haya, ¿no? Más llevadero y más fácil es el trabajo. De ahí viene lo de echar una mano. Echar un cable es parecido, es similar a echar una mano. Uno similar, es lo mismo. Ya lo hemos explicado. Tiene pequeños matices, ¿vale? ¿Vale? Porque echar una mano como petición, lo de echar un cable es como recriminando que no estás ayudando a alguien. Y yo echar un cable, tío, ¿sabes? Otra muy parecida y que yo pondría más cerca de echarme un cable que de echarme una mano, más similar a echarme un cable es echarme un capote. Capote. Sí. Muchas de estas frases hechas tienen su origen en un contexto determinado o una profesión determinada. Esta, por ejemplo, viene del torero, ¿no? Capote es como lo que torean los toreros, ¿no? Sí, un capote le pilla al toro, ¿no? Pues esto es similar, cuando alguien está pasándolo mal, dice que yo, echame un capote, tío. Echame un capote es dame una ayuda para que no me pille el toro.
Es más parecido a eso en un cable. ¿Vale? A ver si viene aquí alguno más. Helar la sangre sin hilana. Quedarse frío, ¿no? A ver, ¿cuál más? Aquí también viene dar carpetazo. Una vez más, como te he dicho antes, suelen venir estas frases hechas de un contexto profesional determinado, ¿no? Dar carpetazo en la administración, en un despacho. Cuando das carpetazo a algo es porque lo metes en una carpeta y lo dejas archivado, ¿no? ¿Y punto y pelota sería una frase hecha? Sí, es una frase hecha. Es decir, tú dar carpetazo es terminar con un asunto, dejarlo en paz, ya se acabó. Cultura con mi libro de las oposiciones. Ahí. ¿Entiendes? Entonces, muchas de estas frases hechas vienen de un contexto determinado o de actividad profesional determinada. Son parecidas a las metáforas, ¿vale? Lo que pasa es que son un poco más enrevesadas que las metáforas, en muchos casos, ¿vale? Otra que se utiliza mucho, que viene ahí, que cuesta. Cuesta creer. Cuesta un ojo de la cara, Es que es muy caro. exactamente. O un riñón, ¿no? O cuesta un O riñón. cuesta un riñón. Sí, esa es la que más he escuchado, cuesta un riñón. Que cuesta muy caro. Hombre, lógicamente, un ojo de la cara, perder un ojo es algo que te sale muy caro. Y un riñón lo mismo, ¿vale? Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, lo que viene ahora es algo básico en lengua, ¿eh? Y cuando empieces con el análisis sintáctico y morfológico en serio, porque ya lo has visto, te va a ser muy útil, ¿vale? Ok. A pesar de ello es fácil, ¿eh? Pues ¿Qué quiere decir esto? El tipo de frase, sea por así decirlo, Sí, pero ¿en función de qué? yo que sé, interrogativa, exclamativa. Sí, pero eso en función de qué. De la forma de comunicar. Perdón, estoy con la alergia, tío. A ver, esto es muy simple. El lenguaje se utiliza para expresar algo. Entonces, en función de lo que yo quiero expresar, yo puedo clasificar la frase. En función de la intención con la que yo digo algo. ¿Vale? Esto es muy simple. Por ejemplo, oración enunciativa. ¿Vale? ¿Qué es una oración enunciativa? Pero como anunciando. Enunciar. Denunciar. Enunciar. Enunciar. ¿Qué es enunciar? ¿Qué es un enunciado de un problema? Una denuncia. Lo que te pone, ¿no? Sí. ¿Eh?
Enunciar no es una denuncia. Enunciar es informar de algo. ¿Malo? Malo, bueno, lo que sea. Enunciar algo, dar una información, ¿vale? Enunciar. Vale. ¿Vale? Enunciar. Sobre un hecho, sobre una idea, sobre algo probado o algo que tú tienes una idea, ¿vale? Eso es una oración enunciativa, por ejemplo. Mañana va a llover. Yo tengo 2 perros. Yo aquí en ningún momento tengo otra intención más que informarte de que mañana he visto en la tele que va a llover y yo lo sé. O que en mi casa tengo 2 perros. ¿No? Deja de dar golpes. Oraciones. Interrogativas. ¿Cuál es la intención del hablante? Preguntar. Preguntar algo, ¿no? ¿Has comprado? No. Por ejemplo. ¿Has comprado leche? Por ejemplo. Características que lleva haciendo la interrogación, obviamente, ¿sabes? Ajá. Lo bueno de esto, para estudiarlo, es que el tipo de oración ya te da la definición, porque es que es obvio, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la intención del hablante? Pues. Exclamar algo, como. ¿Qué pasa? ¿Y qué es exclamar? Gritar. No tiene por qué. ¿Qué pasa? Es por expresar emociones y sentimientos. Por ejemplo, voy a ponerlo. Qué bien, ¿no? Sí. Me alegro de que lo consiguieras. ¿No? Sí. Después tenemos las exhortativas. Bien. Bien. Vale. Esta palabra no tienes por qué conocerla. ¿Qué es exhortar? ¿Qué significa exhortar? Indicar a alguien que haga algo, ¿sabes? Con lo cual, las exhortativas se utilizan para dar consejos o órdenes, ¿no? Estas las conoces muy bien, ¿no? Por ejemplo. Vete a casa. Por ejemplo. O tienes que hacer la tarea. Eso cuando indica orden, ¿vale? Muy imperativo. ¿Vale? Pero cuando es para dar consejo es... Sería un muy imperativo, pero. Sí. Se utiliza mucho el imperativo en este tipo de frases.
Tienes tú que hacer la tarea. O deberías cesar y cambiar. ¿Vale? Es decir, órdenes o consejos, ¿vale? O para formular prohibiciones también, ¿vale? ¿Qué vas a poner antes? Bueno, que me quede arriba. No se puede aparcar en el vado. ¿Y qué vas a poner antes? No lo sé. No se puede aparcar ahí, pero quedaba muy vacía. Aquí hay una que yo no la conozco, por lo menos cuando yo estudiaba la lengua no se hablaba de este tipo de oraciones, pero bueno. ¿Qué son las oraciones? Exhaustivas. No, o sea, de modo. Optativas. Que indican la opción, lógicamente. Para expresar... Vale, voy a cambiar el nombre. Vale. En mi época, cuando yo estudiaba lengua, se le llamaba de otra manera, ¿vale? No sé si esto es un cambio de la Real Academia de la Lengua Española, pero si es tema del editor del libro, es por decisión de los editores del libro, Esto está mal. te voy a poner cómo se llamaba cuando yo estudiaba. Eran por si, más adelante cuando estudies lengua, en vez de optativas, te dicen desiderativas, ¿vale? Pues las oraciones desiderativas son para expresar deseo. A mí me parece mejor la denominación desiderativa que optativa, porque optativa parece que indica opción, ¿vale? Y realmente es un deseo, ¿vale? Me encantaría tener un coche. Hombre. Ojalá pruebe el examen. Aquí te vienen todas con exclamación, pero no tiene por qué llevar exclamación para expresar deseo, ¿vale? Las siguientes que tienen son las dubitativas. ¿A qué te suena dubitativo? No sé. ¿La útil? No. Dubitativo, a duda. Pero ya no he usado eso. Ah, pero... Lo que expresa es... El hablante trata de expresar una duda sobre algo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre interrogativa y la puta? Y la... Interrogativas, pregunta algo. Es para hacer una pregunta. Y la dubitativa expresa una duda sobre algo. Aquí el hablante no sabe el resultado. Y aquí el hablante sabe el resultado, pero se decanta entre varias posibilidades. ¿Me entiendes? No sé si...
Aprobaré. Otra cosa es que diga he aprobado porque no lo sabe, eso es interrogativo. Ah, si dice no sé si aprobaré, es porque sabe o que está aprobado o que está suspenso. ¿Vale? Y le ha salido mal. No sé o No se pone en la lavadora. no, eso no es dubitativo. Puede que no me siente bien la comida. Uf. También es una dubitativa, ¿vale? No sé si he puesto bien la lavadora. Esa es dubitativa. Y por último, vienen las oraciones de posibilidad, ¿vale? Que mío porque se llaman de otra manera, pero no recuerdo muy bien cuál era el nombre, ¿vale? Que lo que indican son algo que es posible que haya pasado o que no haya pasado, ¿sabes? Son parecidas a las dubitativas, pero no... Tienen el matiz de que es... Mientras que aquí yo me decanto entre dos posibilidades, o tres o cuatro, en las de posibilidad me decanto prácticamente por una, ¿vale? Como deseando que esa sea la posibilidad más probable, por ejemplo. ¿Habrá dejado de llover? ¿Habré aprobado el examen? ¿Vale? ¿Entiendes la diferencia? ¿Duda en alguna? No. Pues borro esto. El siguiente apartado que viene en el libro es oraciones y el número de verbos, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Te dice, según el número de verbos que tienen las oraciones, pueden ser simples o compuestas. Aquí, para que no tengas duda, no es lo mismo el número de verbos que el número de un verbo. ¿Vale? ¿Qué es el número de un verbo? No me lo puedo creer. El número de un verbo, a ver qué. Un verbo se designa por un infinitivo, Ah, sí. ¿vale? ¿Qué Y pone? se divide en dos partes, ¿no? La raíz, La raíz y. No me acuerdo cómo se llamaba desinencia. eso. Esto no viene en el libro, pero tiene que ser, me imagino que de quinto o de cuarto, ¿vale? La raíz indica el verbo que es, ¿no? Sí. Y la desinencia indica género, Número. número y persona. Primera, segunda, persona, tercera, ¿no? Y bueno, también indica tiempo. Tiempo. Masculino, femenino,
¿no? Y el número es singular o plural, ¿no? Pues entonces, el número de un verbo no tiene nada que ver con el número de verbos, ¿vale? El número de un verbo es singular o plural. Y el número de verbos es simple o compuestas, ¿vale? Es decir, según el número de verbos que yo tenga en la oración, 1, 2, 500, la oración puede ser simple, cuando tiene un solo verbo, ¿no? ¿Ahí cuántos verbos hay? Era del verbo ser y precioso del verbo... No, era este. Un verbo, ¿no? Sí, bueno. Es que estoy dormido, ¿eh? No, una cosa. ¿Aquí cuántos verbos hay? Uno. Es una oración simple, ¿no? Sí. Y cuando tiene más de un verbo, se llama Quiero ver. oración compuesta, ¿vale? ¿Vale? La oración compuesta tiene más de un verbo, ¿no? ¿Aquí cuántos verbos hay? Estuve cantando, tocando y déjame ver. Ya está. Es una oración compuesta, ¿no? Sí. Voy a quitar el i para que no veas que, para que no pienses que siempre hay. ¿Cuántos verbos hay? Me gusta jugar. No. Jugar, ¿no? Jugar. Y estoy. Espera. ¿No? Quería. ¿Cómo se llama? Más, son oraciones compuestas. Más adelante, verás que hay diferentes tipos de oraciones compuestas, ¿vale? Hay dos tipos, las coordinadas y las subordinadas. Pero esto ya es, imagino que para primero o segundo de la ESO, ¿vale? Las coordinadas son cuando tienen las dos oraciones la misma categoría, y las subordinadas son cuando una es superior a la otra y la otra depende de la primera. Pero como hay muchos tipos de coordinadas y subordinadas, no te lo voy a poner ni te lo voy a explicar. Tipos de coordinadas, no, muchos tipos de subordinadas. Sobre todo. El siguiente apartado te habla de el uso de los dos puntos, ¿no? Fácil. ¿Lo has puesto aquí? Que no son dos puntos así, ¿no? No. Son dos puntos así.
¿Para qué se usa? Si es tan fácil, ¿no? Dímelo. Pues, por ejemplo, en una oración, pues para explicar, para meter elementos de esa oración. Por ejemplo, voy a comprar al Mercadona papel higiénico, lejía, o más comida y todo eso. Enumeración. Enumeración de cosas, hechos, ¿no? Mm. ¿No? Lo que te tengo que comprar, 2 puntos. Papel, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sobre todo papel. O los artrópodos son un grupo de animales no vertebrados, ¿no? No. Y que tienen exoesqueleto. Por ejemplo, 2 puntos. La langosta, la gamba, el grillo. La cucaracha. Vale, sí, la cucaracha también. ¿Qué es? Después aquí, aunque no te lo dice exactamente, hay una cosa que no te dice y es importante, ¿eh? Dice que para reproducir las palabras exactas de alguien, ¿no? En la conferencia se dijo 2 puntos. Para decir justamente lo que se dijo. Las longitudes de onda durante el efecto Doppler parecen acortarse o ensancharse, por ejemplo, ¿no? O mi primo me dijo 2 puntos. Que soy. No debes hacer esto porque está mal. Para decir las palabras exactas de una persona. Pero en ese caso, no te lo dice ahí, aunque aparece, va entrecomillado lo que dice la otra persona. Sí, entre comillas, justamente Es decir, por ejemplo, mi primo me dijo 2 puntos. Y ahora pones comillas. Está mal lo que haces. Y cierro comillas. Cierras comillas. Cuando no quieres decirlo con las palabras exactas, se quitan los 2 puntos, se quitan las 2 comas y se añade un que. Mi primo me dijo que no lo estaba haciendo bien. Por ejemplo, ¿no? Y el tercer caso que te pone aquí es en las cartas, ¿no? Cuando tú encabezas una carta y se la diriges a alguien, ¿vale? Por ejemplo, querida María, 2 puntos. Y ahora, en el siguiente renglón, empieza la carta. Papá, por favor. O a la atención de recursos humanos. 2 puntos. Recursos humanos. Y ahora escribes la carta. ¿Vale? Literatura. Vale, vamos a mirar una cosa. Y terminaríamos la. Venga, los textos argumentativos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un argumento? Sé lo que es, pero no sé explicarlo. Inténtalo. Es que no puedo, ¿no? Inténtalo. Si no lo pruebas. Argumentativo. Argumentativo. Es que no sé explicarlo. Esto es un tipo de texto, ¿no? Sí. Aquí te lo define como aquellos que defienden una idea o opinión y aportan razones para justificarla. Normalmente la persona que escribe el texto argumentativo pretende convencernos de lo que piensa. Argumento. Saber argumentar resulta inútil porque todos en algún momento necesitamos convencer a los demás de algo, bien para que nos entiendan mejor o bien para conseguir que hagan lo que deseemos. Hola. Es rizar un poco el rizo con los textos argumentativos. Un argumento.
Exactamente. El texto argumentativo es cuando tú estás planteando una idea Y y tienes bases para defenderla. tu opinión. Por ejemplo, a eso voy. Yo quiero defender la idea de que el cambio climático es malo, ¿vale? Pero a Fulanito le pareció que no. Y hay que convencer a Fulanito. No. No se trata tanto de convencer, se trata de defender la idea. Y esta es la idea que quiero defender. Y para defenderla, ¿en qué me baso? En la extinción de animales, en el aumento de enfermedades relacionadas, ¿vale? Por ejemplo, los desastres agrícolas, pérdida de cosechas y esas cosas. Bueno, yo tengo unos argumentos que me sirven para apoyar esta idea. ¿Entiendes? Yo hay unos hechos que son probados, que la gente conoce, que no tienen discusión, y utilizo esos hechos probados para defender la idea que quiero plantear. ¿Y cómo que no tienen discusión? No te entiendo. Pues porque está probado científicamente, porque es algo que la gente ve. Por ejemplo, hacer el loco con la bicicleta es peligroso. Vale. Ese es mi argumento. ¿Y cuál es el hecho probado? No. Pues el hecho probado es que he visto a gente que se ha caído por hacer el loco. O yo por hacer el loco me he caído y me he hecho daño. Ese es el argumento. O alguien se ha roto la cabeza. Ese es el argumento. ¿Vale? Los argumentos se utilizan para apoyar la idea. Aquí te dice que la estructura es la siguiente. Dice, tratando un tema, ¿no? Por ejemplo, cambio climático. Esa es la idea que yo quiero desarrollar. Te lo voy a ir desgranando tal y como viene aquí, ¿vale? Pero explicando que lo dice. Al escribir el texto, el autora defiende una idea que recibe el nombre de tesis. ¿Vale? Mi idea es una tesis, ¿vale? Este texto de tesis se defiende es el que es necesario obligar, en este texto de tesis, pues tengo un ejemplo, en el que es necesario obligar a las industrias países desarrollados a tomar medidas para frenar el calentamiento del planeta. Uy, por lo mismo que yo he elegido. Para convencer nuestras razones utiliza unas razones llamadas argumentos. Básicamente no te explica cómo se hace el texto, ¿vale? Pero básicamente lo que he dicho. El texto, la estructura que tiene es el siguiente. Por ejemplo, en el encabezado del texto se pone mi idea. El cambio climático es malo para el planeta. Esa es la idea. Esa es la tesis. Tesis, me gusta más llamarlo idea, para que quiera defender. Y ahora, empiezas a escribir el texto. Y en la primera parte del texto, empiezas a describir qué es el cambio climático. Una introducción sobre el cambio climático. Sí. A qué se debe, hablas un poco, ¿no? Y después empiezas a hablar de por qué es malo. Es malo por esto. Y utilizas tus argumentos para defender toda esta idea. Y al final puedes poner tu opinión. Entonces, en un artículo de opinión que lo vamos a ver ahora. Lo puedes poner. Pero si todo el texto argumentativo va en base a argumentar y a defender esta idea, no es un artículo de opinión. ¿Vale? Si tú al final pones tu idea y son 2 párrafos, 2 líneas, sigue siendo un texto argumentativo, ¿vale? A ver, no todo es blanco o negro, Álvaro. Hay cosas mixtas. Yo puedo mezclar un texto argumentativo con un texto histórico, ¿sabes? Si yo estoy argumentando una idea
basada en hechos históricos, está a caballo entre un texto argumentativo y un texto histórico, ¿vale? Y si utilizo ideas científicas, está entre eso y un artículo de divulgación científica. No todo es blanco o negro, ¿vale? Después te dice, redactar un artículo de opinión. Ya hemos visto los argumentativos, entonces... Es lo contrario, realmente. ¿No? Yo tengo una idea y yo defiendo mi idea. Pero no la defiendo desde el prisma de esto es así porque esto está aprobado por esto y esto. Sino esto es así porque yo creo que es así. Entonces, en el artículo de opinión, lo que tú haces es exponer el tema, y una vez que lo pones, defiendes tu opinión, tu idea, dando opiniones. Yo pienso que esto es así, porque si esto se hace así, esto... Pero no tienes un hecho probado que demuestre que eso es así, ¿vale? Aquí cómo te lo explica. Son textos periodísticos en el autor o autora ofrece información sobre temas de actualidad y expone su punto de vista. Su intención a la hora de informar es que el público se forme una opinión o tome postura acerca del tema a tratar. Es decir, para entenderlo, ¿vale? El texto argumentativo es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Que depende del objeto. Es decir, el argumentativo depende del tema que estoy tratando y de los argumentos que yo planteo. Y el artículo de opinión es subjetivo. Es decir, depende del sujeto, de la persona que lo está escribiendo. Y por tanto, depende de la opinión que tiene esa persona respecto a ese tema, que puede ser diferente a la que tenga otra persona. ¿Vale? Voy a mirar qué más hay por aquí. Bueno, no hay nada más. Y no hay nada más. Y con esto terminamos este tema de lengua, ¿vale? Viene hasta este detalle. Hoy tengo que quedarme.